el biomagnetismo como terapia, el biomagnetismo como una práctica médica que nos puede ayudar o nos puede servir a curar diversos tipos de enfermedades. ¿Es realmente el biomagnetismo efectivo en nuestras enfermedades, sobre todo en aquellas crónico-degenerativas? ¿Es realmente el biomagnetismo una gran alternativa que puede influir en nuestro bienestar? El biomagnetismo en la forma como se está enseñando, en la didáctica, cómo se está impartiendo, cómo se han clasificado todos estos puntos magnéticos, ¿realmente coincide con la realidad de lo que está pasando? ¿O hay ciertas lagunas, o hay ciertas cuestiones que aún no han sido estudiadas a fondo? En la clasificación que se está haciendo del biomagnetismo, ¿coincide con las bacterias que realmente traemos en el cuerpo? ¿Cómo te suena que te diga un niño de 7 años con virus del papiloma humano? El día de hoy vamos a ver un caso de un niño que tenía desde los 5 años padecimientos relacionados con la zona baja, con los testículos, con el pene, con la piel, con granos en la piel, con granos tipo vejigas en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en las plantas de los pies, que en ocasiones no podía ni siquiera caminar. Pero ¿te suena lógico que un niño menor de 7 años, desde los 5 años, padeciendo una enfermedad caracterizada con el nombre del virus del papiloma humano? ¿No te brinca esa información? Vamos a ver ese caso de ese niño, vamos a ver el testimonio de la madre. Desde que se enfermó el niño, cuáles son los síntomas, cuáles son sus manifestaciones, cómo era su enfermedad. Y cómo, después de la práctica, después de 3 terapias de biomagnetismo, descubriendo los diferentes puntos magnéticos que tenían que ver con ese virus, al cual supuestamente se le haya venido llamando virus del papiloma humano, descubriendo los diferentes puntos magnéticos donde se oculta este virus, se pudo curar al niño. Aplicando simplemente la teoría, como se está enseñando, nunca había sido posible haber curado a ese niño. Aplicando solamente los pares que conocemos nosotros del virus del papiloma, al cual le llamamos próstata recto, que lo tenemos muy bien caracterizado en estos diagramas, o ano-ano, que son los 2 pares correspondientes con ese virus, impactando esos pares el niño no se curaba. Hasta que no entendimos cómo el virus puede mutar, cómo el virus se puede trasladar, cómo el virus se puede trasladar de una zona a otra, cómo el virus puede activar diferentes puntos magnéticos, y hasta que no se aplicaron esos diferentes puntos magnéticos, fue entonces que se logró el resultado. De ahí surgió la idea de hacer este video. Están hablando, ¿son verdades estos puntos magnéticos caracterizados de esta forma? ¿Son realmente verdades? ¿Son ciertos? La forma como se están enseñando estos puntos magnéticos, que tienen que ver muchas de las veces con virus, con bacterias, con hongos, con parásitos, ¿realmente coincide con ese microorganismo? Este esquema, recordemos que este esquema sigue el esquema de la bacteriología oficial, de la forma como se fue clasificando estos microorganismos patógenos. Pero esta escuela surgió desde Louis Pasteur, en los años por allá 1900, 1800 y tantos. Recordemos que en la época de Pasteur, cada germen que era encontrado era caracterizado y eran nombrados con determinados nombres. Muchas de las veces eran nombrados con el propio nombre del mismo descubridor. Así, por ejemplo, Robert Koch encontró el bacilo de Koch, al cual se le llamó tuberculosis. También se dice que Robert Koch encontró otra bacteria, a la cual le llamaron Vibrio cholerae. Esta bacteria que se manifiesta en la zona digestiva principalmente, dando gastritis, colitis, diarreas, etc., dando constipación intestinal, digámoslo así, cuando la bacteria tuberculosis, que también él descubrió en el área de los pulmones, que para nosotros es el par supraespinoso, ahí hace constipación pulmonar, neumonías, pulmonías, tos, laringitis, faringitis, problemas respiratorios, alergias respiratorias. Abajo, constipación intestinal, supuestamente bacteria diferente, Vibrio cholerae, tuberculosis. En las investigaciones que llevo realizando sobre la microscopía de campo oscuro, me he dado cuenta de algo muy interesante. Paciente que le encuentro el par supraespinoso, cuando yo hago la extracción de la gotita de sangre para checar las células rojas, blancas, las características de ese plasma sanguíneo, todas sus variables, checo algo interesante. En muchas ocasiones he podido constatar la presencia de fibrógeno. Cuando impacto ese par de la supuesta tuberculosis en supraespinoso, vuelvo a revisar la sangre, sigue habiendo la presencia de fibrógeno.
Pacientes que he encontrado con la Vibrio cholerae en el intestino, cuyo par sabemos nosotros los terapeutas en biomagnetismo, es colon transverso hígado y colon transverso vejiga. Cuando hemos encontrado y constatado la presencia de esa bacteria en ese paciente y hemos checado la sangre, también hemos encontrado la misma característica en el plasma sanguíneo. Fibrógeno, fibrina en el plasma sanguíneo en abundancia. Cuando impactamos los dos pares es cuando desaparecemos esa fibrina. ¿Qué tiene que ver una bacteria con la otra? ¿Cuántas veces como terapeutas en biomagnetismo hemos visto que encontramos unos pares en un paciente y en los siguientes vez que vemos al paciente te menciona, no hombre, después de la terapia que me diste, me vino una diarrea incontrolable y me aventé 2 o 3 días. ¿Y qué decimos nosotros como terapeutas? ¿Ha de haber sido una crisis curativa? ¿Realmente es una crisis curativa? ¿No existe la posibilidad de que sea en realidad la misma bacteria y que se haya trasladado de supraespinoso, donde la pudimos haber impactado, al otro par magnético que es colon transverso hígado y haber generado la diarrea? Yo la he constatado así. Cuando yo impacto los dos pares, no me le da diarrea al paciente, no me le da una supuesta crisis curativa. Y sin embargo, yo lo he comprobado en el microscopio de campo oscuro, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Fibrógeno desaparecido. Y mientras no impactas a los dos, no desaparece el fibrógeno. ¿No tendrán que ver con lo mismo? Hay 2 teorías, recuerda, la teoría de Pasteur y la teoría de Bechamp. La ciencia médica oficial actual se sigue basando y se sigue fundamentando en la teoría de Pasteur, en donde la teoría del germen, el microbio viene de afuera, nos enferma, un microbio diferente produce una enfermedad diferente, una enfermedad específica es producida por un germen específico. Este germen es inmutable, no cambia, es estático, solamente puede dar vida a otro germen de su misma especie. Así fue caracterizada la bacteriología oficial y se sigue manejando ese esquema. Hoy día tenemos miles de bacterias con nombres diferentes, virus, hongos, parásitos totalmente diferentes. Pero hay otra teoría que es la de Bechamp, que a otros científicos como Bechamp, como Livingston, como Nassen, como Virginia Livingston, que ya lo mencioné, como Nassen, como Royal Ray, como Jean-Claude Bernard, que están siguiendo siguieron otro esquema. Para ellos, los microorganismos patógenos pueden ir pasando por diferentes facetas. Pueden ir pasando inclusive por facetas no patógenas a facetas altamente patógenas. Pues sí, mis amigos, el microbio cambia. El microbio no es estático, como dicen en la escuela de Louis Pasteur. El microbio no es inmutable, como lo mencionan. El microbio se puede activar en diferentes puntos magnéticos que fueron llamados con nombres diferentes de bacterias diferentes y que muchas veces es la misma bacteria. Claro, como les he mencionado, puede estar en diferentes pares magnéticos y en diferentes tejidos haciendo diferente sintomatología. Esa parte es muy importante que la podamos y que la tengamos que entender, porque sí hay errores en la enseñanza del biomagnetismo. El biomagnetismo es una terapia buenísima, que nos ha heredado el Dr. Goiz. Los imanes nos ayudan, los imanes nos pueden curar, pero tenemos que entender que los microbios no son estáticos, que los microbios no son inmutables, como nos han estado enseñando. Y que la clasificación que se estipuló para mencionar sus nombres puede estar equivocada. Pueden ser los mismos microbios en diferentes facetas de evolución y de reproducción y en diferentes tejidos. Y según el tejido en el que esté, se adapta a la bacteria y muta. Según estos científicos, los ácidos específicos producidos por estos microorganismos patógenos son la razón más importante de los cambios en nuestro pH. Es decir, no es que nada más sea nuestra alimentación, como lo menciona la naturopatía. La naturopatía todos nos quiere hacer veganos, crudiveganos, que porque esa es la especie, que porque así somos y que es el alimento y se justifican y dan sus teorías y dan sus hipótesis.
Pero estos microorganismos patógenos que los traemos muchas veces las 24 horas del día en ese tejido, en ese hígado, en ese páncreas, en ese riñón, está cambiando. Esas toxinas producidas por ellos nos están alterando nuestra biología. En realidad no es la bacteria por sí misma la que produce la enfermedad. Son los constituyentes químicos de estos microbios actuando sobre el metabolismo desbalanceado de la célula del cuerpo humano la que produce la enfermedad. O sea, aunque te hagas vegano, aunque te hagas crudivegano, si no quitamos al microbio, la enfermedad sigue su curso. El microbio se sigue reproduciendo. El microbio se sigue adaptando, es un experto, es un especialista en la adaptación. Comas lo que comas. Un hígado inflamado, un hígado lastimado, te va a seguir acidificando. Un riñón inflamado, infectado por un microorganismo, te va a seguir acidificando. Lo mismo el pulmón, cualquier tejido, cualquier órgano, cualquier filtro de los que tenemos. Si está siendo atacado, lastimado, intoxicado por esos microorganismos patógenos, te va a seguir acidificando. Tú te podrás alcalinizar con esa alimentación. Crudivegana te va a ayudar, sí, te va a ayudar a desintoxicar, te va a ayudar a limpiar, te va a disminuir los síntomas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Pero la pregunta es, ¿te va a curar? ¿Realmente te va a curar? ¿Ganarás tiempo? Sí. ¿Durarás más tiempo? Sí. Pero la pregunta es, ¿te va a curar? Muchas veces, o en ocasiones inclusive, fíjate bien, estos microbios, afortunadamente no son todos. Yo sé que va a haber pares magnéticos de algunos microbios que tú en tu experiencia los has impactado y efectivamente has curado rápidamente a la persona. Muchas veces en una sola terapia hemos logrado curaciones, ¿no? De aquellos virus o bacterias que no tienen tanta capacidad de pleomorfismo, tanta capacidad de dinamismo, de movimiento dentro del cuerpo, o que quizás no han estado tanto tiempo reproduciéndonos en nuestro cuerpo. No es lo mismo una enfermedad que llevas con ella un mes, a una enfermedad que llevas con ella 10 años. Imagínate en 10 años todo lo que puede pasar. Imagínate en 10 años esa bacteria reproduciéndose, te des cuenta o no. Obviamente puede migrar y trasladarse a cualquier tejido, a cualquier parte del cuerpo y seguirse reproduciendo. Y según donde se vaya, son los síntomas que te va a dar, ¿no? Pero en ocasiones vamos a poder curar en una sola terapia aquellos casos en donde no esté tan complicado, en donde el microbio solamente esté ahí, en ese punto magnético, en ese par magnético, y lo impactas y lo curaste y ya. Y te vas a sentir muy bien, todos nos sentimos muy bien. Pero hay ocasiones en que no. Hay ocasiones en que no. Hay virus y hay bacterias que tienen diferentes puntos magnéticos y que si no impactas todos esos puntos magnéticos difícilmente vas a curar. Inclusive aunque cambies tu alimentación. Hay quienes podrán decir también en algunas escuelas de naturopatía que el microbio no es el culpable. Que el microbio siempre ha estado en nosotros. Y sí, efectivamente, nosotros somos más microbios que células, obviamente. Tenemos levaduras, tenemos hongos, tenemos bacterias, tenemos millones y millones de virus adentro, ¿no? Afortunadamente, el 99.9999 son microbios benéficos en determinadas zonas y en determinada cantidad. Es decir, todos podemos tener y tenemos bacterias como la difteria, por ejemplo. Todos lo podemos tener. Está bien. Decimos que no es culpable y otros dicen que sí es culpable de problemas de la garganta. Pues todo depende de la cantidad, ¿no crees? Si tenemos una cantidad controlable por nuestro sistema inmunitario, difícilmente te va a generar los problemas de garganta o la amigdalitis. Pero si tenemos una cantidad que ya no es controlable por nuestro sistema inmunitario, la misma bacteria benéfica te va a producir, por su mismo desequilibrio, la sintomatología y la enfermedad. Entonces todo es cuestión también de cantidad, obviamente. Entonces no podemos decir que tampoco que el microbio no es culpable.
El imán lo que nos ayuda es a poder regular esa cantidad, a poder controlar esa cantidad, que sea manejable por nuestro sistema inmunitario. El imán lo que nos va a hacer es normalizar nuestros tejidos, normalizar nuestro pH para que este microbio deje de reproducirse en la cantidad que lo está haciendo y pase a cantidades más controlables por nuestra propia biología, ¿sí? No es que el imán directamente vaya y mate al virus, a la bacteria, al hongo, al parásito. No lo hace. El imán ayuda a que ese cambio biológico en nuestro terreno sea más rápido, más eficiente, para que en muy poquitas terapias, 1, 2, 3 terapias, se normalice ese terreno biológico y esas células terminen nutriéndose, oxigenándose adecuadamente y recuperando su vitalidad. Eso es lo que hace el imán. Ayuda y nos cambia nuestra biología, cambiando nuestro pH de una forma muy eficiente, muy rápida. El problema es que algunos de estos microbios no están siendo entendidos, porque han sido caracterizados con nombres diferentes, y ahí está la confusión, y ahí está el problema, de que muchas enfermedades crónico-degenerativas, y aún inclusive algunas que no son crónico-degenerativas, en realidad no se están curando. ¿Cuántas veces te ha pasado en la práctica pacientes que en la misma terapia cuando están acostados con los imanes, cuántas veces te han dicho a ti terapeuta, oiga joven, oiga terapeuta, oiga médico, oiga, ¿es normal que me esté doliendo la cabeza? ¿Y qué les decimos? ¿Qué les dices? Ha de ser una crisis curativa. ¿Será una crisis curativa? ¿O no estás tomando en cuenta que la bacteria puede estar activa en otro par magnético relacionado con los dolores de cabeza? ¿Será una crisis curativa? ¿O no estás tomando en cuenta probablemente que se esté abriendo un foco ácido intracraneal en donde marcamos nosotros los pares de fenómeno tumoral, de infiltrados, exudados, quistes, accesos, y que se le esté abriendo ese foco ácido occipital derecho e izquierdo? Revísalo en tu práctica. Minutos cuando está en la terapia acostado con tus imanes, le duele la cabeza, revisa si no se abrió un foco ácido, vuélvele a rastrear el fenómeno tumoral, vuélvele a rastrear, pregunta, infiltrado, exudado, seguramente vas a encontrar un nuevo foco ácido o un nuevo aspecto tumoral en la cabeza. O alguna bacteria o algún virus que se fue a un par relacionado con los dolores de cabeza o a la cabeza. Revísalo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Gente que está en terapia, reposando, o después de la terapia, o un día después de la terapia, y llega asustado contigo y le dice, oiga, yo nunca me mareaba, ¿por qué después de la terapia me empecé a marear? ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado, a mucha gente le ha pasado. ¿Por qué? ¿Por crisis curativa? ¿O porque no estamos entendiendo que el microbio se está moviendo y que está activando diferentes sintomatologías? En algunos microbios seguramente estamos haciendo lo mismo que la medicina. ¿Qué está haciendo la medicina? Vas con el cardiólogo por un problema del corazón, te da un medicamento para regular tu presión arterial, se normaliza, se regula, ya no sientes ese síntoma, pero al rato el microbio se va al intestino, ya no le gustó el pH que le generó el medicamento en esta zona del corazón, se va al intestino, te hace gastritis, te hace colitis, te hace estreñimiento y va con el médico. Ahora ya no va con el cardiólogo, ahora va con el gastroenterólogo, porque piensa que el medicamento que le dio el cardiólogo le irritó el estómago y le hizo una úlcera o le hizo una gastritis. ¿Será realmente el medicamento? O vas con el medicamento, tomas el medicamento del gastroenterólogo y ese medicamento te acidifica la zona del sistema urinario, sientes que el medicamento que te dio el gastroenterólogo ahora te afectó el riñón. ¿Y sí será cierto? ¿Será siempre el medicamento el que realmente esté alterando nuestra biología? ¿Y qué tal si es el microbio? ¿Qué tal si es el microbio que se está desplazando y que en un tejido te hace problemas del corazón? Y que en otro tejido te hace problemas del sistema digestivo, gastritis, colitis, estreñimiento, úlceras. ¿Y qué tal si en las vías urinarias te hace infección de vías urinarias, cistitis, problemas de mal de orina, problemas en la vagina, problemas en la próstata? ¿Qué tal si es el mismo microorganismo patógeno que se está moviendo, que se está desplazando, el verdadero responsable, y que nosotros no estamos entendiendo ese principio, esa teoría del pleomorfismo y del polimorfismo? A todos nos está pasando, todos queremos curar,
Bueno, yo diría que más del 98% de gente quiere curar, obviamente, a eso nos dedicamos, pues queremos hacer un bien, ¿sí? Pero a veces no se está logrando el objetivo. Aún con esta grandísima enseñanza del biomagnetismo, en muchas ocasiones no se está logrando el objetivo, porque no estamos entendiendo esa otra teoría de estos científicos que aportaron algo también grandísimo en beneficio de la humanidad, así como ha sido grandísimo el beneficio que ha aportado nuestro maestro, el Dr. Goetz, en relación al biomagnetismo y a la posibilidad de curarnos con imanes. El biomagnetismo tiene muchísimas ventajas. El biomagnetismo te puede curar sin dolor. El biomagnetismo no va a generar en tu tratamiento resistencia microbiana, a diferencia de los antibióticos. El biomagnetismo no te va a generar ningún tipo de adicción. El biomagnetismo con los imanes no te va a generar ninguna secuela, no te va a generar ninguna iatrogenia, a diferencia de lo que hacen otros tratamientos que en ocasiones te hacen más daño que beneficio, ¿no? El biomagnetismo es económico, el biomagnetismo es etiológico, el biomagnetismo trata de buscar el origen real de las enfermedades. Y eso es una parte y una aportación muy importante de la escuela del biomagnetismo. Sí, claro, como te he mencionado, es perfectible. Y va a seguir evolucionando, y va a seguir cambiando, y debe cambiar, debe ir mejorando. Está empezando una serie de investigaciones en diferentes campos. Desafortunadamente, en ocasiones, está pasando que el terapeuta, en ese ímpetu de curar a ese familiar, a ese amigo, a ese paciente, en esa desesperación de no entender esta mutación pleomórfica del microbio, pues están descubriendo inclusive hasta muchos pares nuevos. Muchos pares que a la larga y al pasar el tiempo se dan cuenta que ni siquiera son reales. Pero es ese ímpetu de necesidad, de compromiso, de querer ayudar, que nos forza y nos lleva a que nuestra propia mente nos termine engañando. Ya ahorita hay más de 1000 pares y a veces cada terapeuta ya ha descubierto pares. Realmente ocupamos descubrir más y más y más pares, o lo que ocupamos es realmente entender y comprender cómo se está moviendo el microbio dentro de nuestra biología humana. Yo pienso que no ocupamos tantos pares ya. Yo pienso que la cantidad de pares que ya se tiene en la Escuela Oficial de Biomagnetismo, la mayoría de las veces con eso es suficiente. El problema es que si no aplicamos el entendimiento de cuáles son esos microorganismos patógenos, cuáles son esas bacterias, cuáles son esos virus, cuáles son esos hongos, esos parásitos que están ubicados en diferentes puntos magnéticos, caracterizados con un nombre diferente, y no entendemos que se pueden mover y activar en esos puntos magnéticos, el paciente no se cura. El problema es serio, porque el problema es que el paciente termina perdiendo el tiempo. Y el tiempo es oro, y el tiempo es vida. El microbio sigue su curso. El microbio sigue su proceso de reproducción. La enfermedad sigue su camino. Y en ocasiones lo que terminamos perdiendo, pues es la vida de ese consultante, por no haber entendido esto. Tal es el caso que vamos a mostrar, el que les he mencionado al principio del video, de este niño de 7 años de edad, donde tenía manifiesto diferentes sintomatologías que le hacían problemas y dolores de testículos, como lo van ustedes a escuchar de su madre. Le hacían dolores en el pene, se le salía la pipí, decía la mamá, le hacían comezones en todo el cuerpo, en las manos granos, en las piernas granos, comezón, la planta del pie, menciona que no podía ni caminar. Fíjate la capacidad que tiene de un microorganismo de hacer diferentes síntomas. Y esto es lo que confunde muchas veces a la medicina. Piensa que cada síntoma es debido en ocasiones a un microbio, y no necesariamente es así. Muchas veces el mismo microbio, estando instalado en diferentes puntos magnéticos o en diferentes tejidos, te va a dar diferentes síntomas. Y es lo que está pasando. Cuando entra el microbio a tu cuerpo, te hace un síntoma. Se va reproduciendo, va pasando a tus tejidos, te hace 2 o 3 síntomas. Va pasando 1 año, 2 años, ya son 5 síntomas. Pasan 10 años, ya tienes una serie de 10, 12, 15 síntomas. Ya no sabes ni con qué especialista ir.
Te duelen tantas cosas que ya no sabes con qué especialista ir. No será el mismo microorganismo patógeno que en su proceso de reproducción y por la razón de que no lo hemos podido eliminar de ninguna forma, sigue su proceso, migra, invade tejidos y hace diferentes síntomas. Tal es el caso de la salmonela, por ejemplo. La salmonela es una gran bacteria y hace muchísimos síntomas y migra. Yo le he encontrado a la salmonela no menos de 16 puntos magnéticos del cuerpo y que si no impacto esos 16 puntos magnéticos no la quito. La cambio de lugar, sí, como lo están haciendo todos. Deja de tener los síntomas donde está, pero al rato el paciente llega con otros síntomas donde ahora se alojó. Y lo impactas y al rato se va a cambiar a otro lugar y el paciente ya se le quitaron estos síntomas iniciales, estos síntomas, pero ahora te llega con estos síntomas. Y es la misma bacteria que está haciendo todo. Y estamos haciendo perder el tiempo al paciente. Es importante que entendamos este concepto. Es importante que entendamos que el biomagnetismo tiene sus errores. Y que quizás yo tengo mis errores también, como todos vamos a tener y vamos a cometer errores. Pero vamos a ir aprendiendo de esos errores para ir mejorando y contribuyendo a esta técnica que realmente tiene una gran capacidad de ayuda. ¿Sí? Pues bien, amigos, vamos a pasar al tema, al video de este joven que, como va a estar redactándose ahí, les voy a mostrar los pares magnéticos que encontré en la primera terapia, los pares magnéticos que encontré en la segunda terapia, los pares magnéticos que encontré en la tercera terapia y el video de la madre al principio de las terapias y al final de las terapias cuando el caso se resolvió. ¿Y cómo se resolvió? ¿Con qué pares? A lo cual yo he llamado hoy día la red magnética de la varicela. Y así como la varicela, la salmonela tiene su red magnética. La rosácea o rubiola tiene su red magnética. Muchos parásitos tienen su red magnética. Hay hongos que tienen su red magnética. Y si no entendemos ese concepto de esos diferentes puntos donde se mete, no se va a curar ese paciente. Pasemos al video. Hace 2 años empezó a salirle como ronchitas en las plantas de los pies y pensamos que era como vejigas, pero empezó a no poder caminar, que le dolían y luego empezó a salirle más para arriba de los pies y lo llevamos al doctor y me dijeron que era pues como un sarpullido nada más. Pero después le salieron en todas las piernas, en las manos y le dolían los pies y las manos y le daba mucha comezón y se le hinchaban las piernas. Y después de 2 años le regresaron otra vez las mismas ronchas, pero ahora se quejaba mucho de dolor de testículos y de pene y pues hacía pipí sin querer. ¿Se le salía la pipí? Se le salía la pipí sin él sentir. Y también igual la misma comezón y todo. Y pues no sabemos qué. ¿Y del dolor de los testículos qué te decía? De eso, me decía que le dolían mucho. ¿Y los médicos qué te decían de eso? Pues me decían que no sabían que era púrpura. Primero me dijeron que era púrpura y ahora dicen que pues no, que es... ¿No saben qué es, verdad? No. Okay, al día de hoy llevamos pues revisado, pero me gustaría que grabaras a Mauricio para que Mauricio nos diga desde cuándo empezó y cuáles fueron sus síntomas. Adelante, Mauricio. Hace 2 años tenía muchas ronchas que no podía caminar con los pies y tenía como 60, pero 60 ronchas, pero después pasó, se me quitaron y ya me volvieron otra vez las ronchas. ¿Y los testículos qué sentías allá abajo? Me dolía mucho y cuando tomaba agua se me quitaba. ¿Sí? ¿Qué te dolía mucho? Los testículos. Los testículos te dolían mucho. Enséñate las ronchas de Mauricio aquí de la mano. Chécale. Y luego bésate la otra mano. Y si muestra la otra mano, lo levantas. Volteala por aquí. La otra mano de Mauricio. Ahora las piernas, vamos a ver las piernas de Mauricio. Chécale las piernas. Cómo salen las ronchas. Y ahora la otra pierna. Chécale la otra pierna también. ¿Sí? Que salgan todas las piernas. ¿Está bien? Ok, me tengo ahí. Vamos a empezar como quien dice.
¿A los cuántos días se le bajó la comezón a tu hijo? A los 2 días después de la terapia. ¿Y los granos a los cuántos días desaparecieron? También como a los 2 días. A los 2 días desaparecieron. ¿Cuánto tiempo llevabas con los granos? Ya varios meses. ¿Varios meses? ¿Varios meses? ¿Ya no notaste que se rascara a tu hijo como antes? No, ya no. Ya no. Ya no. Entonces ya está, ya prácticamente no lo has visto que se rasque. No, ya no. Ok. Ni se queja de ¿Lo has nada. notado más tranquilo, más a gusto? Ni se, sí, ¿Cómo ni no? se queja de nada tampoco ya. ¿Ya no se queja de nada? ¿Y el dolor que tenía en los testículos, cómo va? Pues ya no se ha quejado. ¿Ya no se ha Pienso quejado? que bien. ¿Tú piensas que bien? ¿Ya no le ha dolido ni te ha dicho No, nada? ya no. Ya no. Ajá. Sí, entonces todo va bien. Todo muy bien. Ok, perfecto. Las manos, hacia atrás las manos, eso, así para que se vea todo. Por el otro lado como estaba la otra mano. Perfecto. Es que esto va a servir para... Pues sí, mis amigos, llegamos al momento de las conclusiones. A ese niño se le dieron 3 terapias. Ya nos mencionó la madre y nos mencionó el hijo cuáles eran sus síntomas. La primera terapia que fue dado, como vieron ustedes en los papelitos, el día 15 de enero del 2019, encontré en ese rastreo básicamente 2 pares. Supraespinoso y próstata recto. Nosotros, habitualmente en la enseñanza de biomagnetismo, yo aprendí biomagnetismo con el doctor Isaac Goiz Durán. Él nos menciona siempre, al menos cuando yo aprendí así lo hizo, cuando encuentres próstata recto, impacta ano a ano, porque los 2 pares magnéticos corresponden a la presencia de ese supuesto virus que es papiloma humano. Inclusive en otros microbios, como por ejemplo la tuberculosis, varias veces nos llegó a comentar el doctor Goiz que si encontrábamos borde calloso, que es un par de puntos magnéticos donde también se encuentra la presencia de la tuberculosis, impactáramos al mismo tiempo supraespinoso, que es el primer par descubierto de la bacteria tuberculosis. Yo me imagino que el mismo doctor Goiz veía esa posibilidad y estaba consciente de esa posibilidad de que si tú impactas acá la tuberculosis en el borde calloso, asegura que no se vaya a venir al supraespinoso poniendo los pares también acá. Lo mismo lo hizo cuando nos enseñó el par de la Neisseria gonorrhoeae, que es mandíbula. Si encuentras la bacteria en sus enseñanzas, cuando yo aprendo con él, me decía, si encuentras mandíbula con mandíbula, impacta lumbar 4, porque son 2 pares que corresponden con la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Lo mismo nos enseñó con el par deltoides, que tiene que ver con la bacteria Treponema pallidum, que es la que hace la sífilis o la talasemia. Entonces, cuando encontrábamos deltoides, instalábamos o impactábamos cuadrado también. El mismo doctor Goiz, pienso que ya se daba cuenta. Obviamente, él es el descubridor del par biomagnético. Él sabía perfectamente que el microbio se podía activar en diferentes puntos magnéticos. Este asunto de las redes magnéticas que yo he estado desarrollando, pues ha ido un poco más lejos en ese sentido. Hemos encontrado más ubicaciones de varios microbios donde se está activando el par y está sobreviviendo ese microbio. De ahí el por qué muchas de las enfermedades se están volviendo crónico-degenerativas y muy difíciles de quitar, inclusive con el biomagnetismo, en la forma como se está enseñando. Tal es el caso de lo que vamos a ver el día de hoy. Encontramos 2 pares. Supraespinoso y próstata recto. No encontré en ese rastreo focos ácidos. Para mí los focos ácidos son los infiltrados, exudados, quistes, accesos, displasias, neoplasias malignas. Yo no encontré ningún foco ácido o ningún aspecto tumoral en esta primera terapia. Ni tampoco encontré ningún reservorio. Me voy a la segunda terapia, el día 26 de enero del 2019. Reviso todo completamente, hago mi rastreo habitual. No encuentro ninguna actividad en ningún par magnético relacionado con microbio. Pero al final de mi rastreo, como yo fui enseñado, pregunto por el aspecto tumoral o foco ácido, infiltrado, exudado, quiste, y encuentro un acceso diafragmático izquierdo. En mi experiencia, llevo más de 10 años como terapeuta en biomagnetismo
más de 40,000 terapias aplicadas. En mi experiencia, esos focos ácidos, esos infiltrados, quistes, accesos, displasias, pueden esconder microbios. En un acceso puede, como nos enseña el doctor Goiz, haber 2 bacterias. Pues yo en mi experiencia puede haber hasta más cosas, ¿no? Puede haber hasta un virus, puede salir de ahí hasta un parásito inclusive. Es un acceso, un foco ácido o un quiste o una neoplasia, para mi punto de vista es como un reservorio universal, donde todo puede salir de ahí, cualquier microbio puede salir de ahí. Entonces, dada mi experiencia y como yo ya había terminado mi rastreo y no encontré más de que ese foco ácido, obvio me vuelvo a aplicar y vuelvo a rastrear nuevamente desde el principio a este pequeñito. Lo vuelvo a rastrear y en el segundo rastreo encuentro actividad en el par uretero-uretero. De ahí surge la pregunta, dado que yo ya había encontrado varias redes magnéticas relacionadas con otros microbios, me hago la pregunta, este par uretero-uretero, que según se está enseñando corresponde a la varicela, ¿qué tiene que ver con el próstata recto que le había encontrado a este niño la semana pasada? ¿Qué tiene que ver? ¿Será el mismo? ¿Serán 2 microbios diferentes? Sigo rastreando. Y en mi secuencia, cuando yo termino de rastrear uretero, sigo mi secuencia, llego a próstata recto, no encuentro nada, llego a ano, tampoco encuentro nada, pero después en mi secuencia sigue el par cáliz renal uréter. Y encuentro actividad en el cáliz renal uréter. Entonces vuelvo a reflexionar. Uréter, los ureteros, vías urinarias. Cáliz renal uréter. ¿Qué tiene que ver este con el anterior? Uno es el cáliz renal uréter, se nos está enseñando que es el herpes 5 y que el uréter es la varicela. Cuando tú analizas la familia de virus, te vas a dar cuenta que la varicela finalmente es un herpes viridae, es de la misma familia de los herpes. Entonces vuelvo a reflexionar y a dudar, ¿será el mismo o serán microbios diferentes? Termino mi rastreo ahí. Ahí terminó ese rastreo. No encontré más cosas. Ya no pregunté por foco ácido o infiltrado, exudado, quiste. Ya no encontré nada. Pero dudando de lo que yo he aprendido, me da por volver a revisar en ese mismo instante, ese mismo día, en esa misma terapia a este pequeñito. Y empiezo mi rastreo nuevamente. Pineal, postpineal, prepineal, como habitualmente lo hacemos. Y cuando llego a próstata recto encuentro actividad. ¿Qué más podemos ya comprobar? ¿Qué más? No estaba en los 2 rastreos anteriores el par próstata recto, ni en el ano. Después de que ya impactó todo esto, e inclusive el foco ácido que impacté en un principio, impactó todo esto, ¡pum!, encuentro próstata recto. Y obvio, impacto también ano, ¿sí? Entonces, yo creo que estos microbios nos están engañando. Yo creo que muchos de estos microbios en algunos pacientes, o quizás algunas cepas muy virulentas, con gran capacidad de resistencia, nos están engañando. O sea, dedicarnos a quemar las verrugas, dedicarnos a hacer cirugía, o tratamientos naturales, o tratamientos de homeopatía, o otro tratamiento, yo pienso que no está garantizando que en algunos casos realmente se elimine este microbio. El microbio es demasiado astuto, demasiado inteligente y sobrevive, cambiándose de tejido, cambiándose de par magnético. En algún lugar, en algún tejido te va a hacer unos síntomas, en otro tejido, en algún otro lugar te hará otros síntomas, en otro, como en este caso, por ejemplo, si está en la próstata, te va a hacer sintomatología muy relacionada con la caracterización del virus del papiloma.
te podrá dar dolor testicular, como le estaba pasando al niño, te podrá dar problemas de la orina, se le salía la orina al pobre pequeñito, la vejiga no retenía la orina y se le salía, te podrá dar, en algunos adultos les podrá dar elevar el antígeno prostático, polinflamación o hiperplasia prostática que hace este virus, te podrá dar infecciones de las vías urinarias, te podrá dar problemas de cáncer cervicouterino, que es muy común que hace ese virus ahí en las mujeres, te podrá hacer un quiste, te podrá hacer muchas cosas, o inclusive, como está caracterizado, verrugas en la garganta, dolores de garganta, amigdalitis, también lo puede hacer cuando se sube a la boca, ¿sí? Entonces te podrá hacer muchos síntomas, según donde se encuentre activo. Ahí terminé esta terapia el día 26 de enero. Lo vuelvo a ver el día 31 de enero del 2019. Te debo de comentar que de la primera terapia a la segunda terapia en el niño no hubo ningún cambio. Los síntomas siguieron exactamente iguales. Seguían los granos en la piel, seguía la comezón, seguían los dolores testiculares, el dolor del pene, seguía todo igual. O sea, la terapia estaba fallando. El biomagnetismo, como se estaba aplicando, estaba fallando. Algo estaba mal, obviamente. Vuelvo a revisar al niño el día 31 de enero. Hago mi rastreo habitual. No encuentro ni el del cáliz renal, ni el del uréter, ni el de próstata recto, ni el de ano. No los encuentro. Pero cuando llego en mi secuencia al par cava-cava que tenemos en la espalda, el par magnético que tiene que ver con un hongo llamado tricofito, encuentro actividad en el hongo. Y otra vez me pongo a pensar, ¿no estará escondido también aquí este virus? ¿No habrá sobrevivido asociándose con este hongo? Y que estaba aquí y no lo habían yo encontrado. Porque un hongo siempre está asociado mínimo con un virus. Mínimo con un virus. Un hongo, como nos ha enseñado el Dr. Goiz, ocupa 4 aspectos fundamentales para su sobrevivencia. Materia orgánica. Adentro tenemos abundante materia orgánica. Humedad, somos 75% agua. Oscuridad, adentro hay oscuridad. Y un ambiente ácido. Y el ambiente ácido se lo hace el virus. Entonces un hongo mínimo está asociado con un virus. Entonces impacto el par hongo, el par de cava-cava. Pero termino mi rastreo porque era la secuencia como yo iba. Ya había pasado por esos pares donde las semanas pasadas había encontrado el virus, que para mí es el mismo virus. Vuelvo a iniciar nuevamente mi rastreo, persiguiendo al virus. Y en esa secuencia encuentro actividad nuevamente en el par uréter, como se muestra en la hoja que ustedes van a ver de la tercera terapia. Uréter. Sigo mi rastreo en la secuencia, paso por próstata, recto, ano, no encuentro actividad. Llego a cáliz renal, uréter, y en los 2 riñones, en los 2 cáliz renal, encontré actividad. Otra vez estaba activo. ¿De dónde salió? Del hongo. Impacto. Termino la terapia, ahí, porque la secuencia ya siguió y terminé. Pero como ya andaba muy arisco detrás de este virus, pensando en que podía sobrevivir a pesar de lo que yo estaba haciendo, dije, no me voy a dar por vencido, voy a seguir hasta el final. Vuelvo a hacer otro rastreo y reviso, y oh sorpresa, encuentro actividad en el par vesícula. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es este monstruo? ¿Qué es esto, Dios mío? Esto no está escrito en ningún libro. No hay rastros de esta actividad viral que está sucediendo en algunos pacientes. Afortunadamente no en todos. O con algunas cepas, no con todas. Impacto vesícula. Ya sabemos nosotros en la escuela de biomagnetismo que el par vesícula corresponde a reservorios de virus. Y obviamente al impactar un reservorio va a salir el virus que estaba ahí o los virus que estaban ahí. Y se van a instalar en su par magnético o en estos casos en algún otro lugar que tenía yo que investigar. Me esperé 3 minutos porque estuve al pendiente de que se activara o no se activara el par próstata recto.
Me esperé 3 minutos. Cuando llego a próstata recto, estaba activo. Todos estos puntos magnéticos, donde fue evitándonos el virus, evitando a los imanes. Y así como evita a los imanes, les aseguro que en algunos pacientes o consultantes, algunas cepas de virus, los evita también. Todo eso tuve que hacer. Impacto próstata recto ano a ano, ya no encontré nada. Me espero 10-12 minutos. Vuelvo a revisar, ya no encontré nada. Una semana después que nos encontramos, me llevaron al niño al consultorio, la madre, y ahí tienen ustedes el resultado. Por primera vez, el niño curado. Pero fíjense todo lo que tuve que hacer con este virus. Se activaron los pares de la vesícula, se activó el par de los ureteros, se activó el par de la próstata recto, del cáliz renal uréter. Esos son los pares que se activaron. Y focos ácidos, al principio, no encontré en la primera terapia, en la segunda, en el acceso diafragma izquierdo, ¿sí? Y no más. Esos fueron los únicos 2 aspectos tumorales donde se activó, que se activaron, no más. Y reservorios, el de la vesícula, que es el que se activó, y el hongo, que lo encontré también en cava. Todo eso tuve que hacer para poder eliminar o controlar o que ese virus ya no estuviese molestando con la sintomatología a este niño. Y la prueba, ahí está el resultado. Se quitaron a los 2 días, como dice la madre, desaparecieron ronchas, desapareció comezón, desaparecieron todos los síntomas. Pues sí, amigos, este virus tiene red magnética. Ahorita hemos encontrado 8 puntos magnéticos, 8 pares magnéticos relacionados con ese virus, que significa 16, porque el par magnético son 2 puntos, el negativo y el positivo. Significa 16 posibilidades donde puede estar el virus dentro de tu cuerpo. Hasta hoy hemos encontrado. Entonces, por eso es la importancia de la teoría en algunos casos de las redes magnéticas. Que va a haber casos en que el biomagnetismo sí te va a ayudar, no hay duda, en la forma como se está enseñando. ¿Sí? En la forma como se está enseñando. Pero si no aplicamos en algunos casos crónicos degenerativos o en algunos casos donde hay un virus muy virulento, muy resistente, o una bacteria, o un parásito, o un hongo en su momento, si no aplicamos el entendimiento de que se pueden estar moviendo en diferentes puntos, activando diferentes puntos, evitando los mismos imanes, evitando la impactación magnética, así mismo como evitando cualquier tratamiento. Si no entendemos esto, no vamos a curar y esa gente no se va a curar. Pues bien, amigos, es todo lo que les quería compartir en este caso de investigación afortunado, con gran éxito. Yo sé que para muchos esto va a sonar como muy loco, quizás, sobre todo aquellas personas, aquellos terapeutas que tienen pocos años de haber terminado su educación o su formación en el biomagnetismo. Muy probablemente las expectativas de uno que acaba de terminar en la escuela de biomagnetismo a veces son muy grandes, las expectativas. A veces creemos que tiene una gran posibilidad en el método y en la forma de enseñanza, y si algo se contrapone a eso, si alguien llega y nos dice que tiene fallas, que tiene errores, muchas veces obviamente ponemos en tela de juicio o terminamos juzgando, criticando a esa persona, ¿no? Que se opone a lo que yo aprendí, ¿no? Yo te aseguro que hay muchos terapeutas que ya tienen más experiencia, que ya tienen sus años en la práctica, se están dando cuenta también de esto. Muchos de ellos quizás ni siquiera lo comentan. Yo me atrevo y lo comparto con ustedes, pero yo estoy seguro que no soy el único que está viendo esto. Yo estoy seguro que hay muchos más terapeutas que están viendo esto y que probablemente están encontrando otras posibilidades que yo no estoy viendo ahorita. Estemos atentos, estemos al pendiente. Próximamente vamos a subir otro video de otro caso clínico relacionado con esta actividad, con estas redes magnéticas. Que estén bien, cuídense mucho.